¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal una vez más para un video más. Gracias por ver mis videos amigos. Quiero comentar con ustedes hoy una reflexión. Una reflexión. El día de ayer acudí a una reunión familiar. A una reunión familiar. Una persona que yo respeto mucho cumplió 100 años de edad. Y estuve en esa reunión familiar y platicando con algunos amigos que asistieron también a esa reunión. Tocamos el tema de que no es común asistir a un festejo de una persona, una mexicana o un mexicano que cumple 100 años de edad. De hecho, yo conversé con esta persona que es la primera vez que yo asisto al cumpleaños número 100 de una persona y una persona que goza de salud. Yo he sabido, obviamente, que hay otras personas, que hay muchas personas que cumplen 100 años o más de 100 años de vida, pero yo no las conozco. Es la primera vez que yo conozco a una persona que cumple 100 años de vida. Y mutuamente conversábamos qué porcentaje será en México de las personas que cumplen más de 100 años de edad o 100 años de edad. Y lanzamos una respuesta así a la ahí se va, quizá debe de ser menos del 1%. Yo me atrevo a pensar que es menos del 1%. Vamos, a mi edad ya es la primera vez que yo asisto a una fiesta de 100 años de edad. Nunca más. Es más, no he conocido a alguna otra persona en vida. Yo personalmente no he conocido a alguna otra persona que tenga 100 años de edad o más. Sé que existen más personas. Sé que existen personas que tienen más de 100 años o 100 años. Lo sé, pero yo no he conocido a ninguna otra persona, lo cual es muy, muy meritorio, pues, llegar a esa edad con cabal salud. No es fácil llegar, al menos en nuestro país no es muy fácil. Sí hay excepciones, pero son eso, meras excepciones. Y con este amigo también platicaba acerca de los logros que ha tenido el gobierno del presidente López Obrador. Y me comentaba, me hizo su comentario. Él dice, mira, yo estoy de acuerdo con muchos de los logros que tiene el presidente López Obrador y su gobierno de transformación. Dice, sí estoy de acuerdo, pero lo que no estoy convencido, dice, son los logros en materia de seguridad, en materia de crimen organizado. Y le dije, justo es un tema muy importante, muy, muy importante, sujeto a mucho análisis y a mucha crítica. Entonces mi reflexión la noche de hoy va en ese sentido. ¿Por qué el presidente López Obrador no ha logrado controlar como nosotros quisiéramos, como los mexicanos quisiéramos, la ola de violencia que vive en el país? Sí ha bajado, todos los delitos han bajado en el gobierno del presidente López Obrador. Hay algunos delitos que han bajado hasta el 80% o más del 80%. Los, los crímenes cometidos con arma de fuego han bajado, tengo entendido, alrededor del 20-24% aproximadamente. El robo de vehículos también ha bajado muchísimo. Secuestro express, extorsión, ha bajado mucho. Eso es indiscutible. Pero nosotros quisiéramos los mexicanos ver que se acaben la ola de violencia. Lo cual desde mi punto de vista pues va a ser muy difícil porque desafortunadamente el mundo de hoy en todo el planeta, casi en todos los países del mundo, pues hay violencia, hay armas de fuego, hay sustancias prohibidas, hay drogas, hay muchas cosas ilícitas que de alguna forma han crecido conforme ha crecido la población. Entonces México es un caso similar, aunque
en México se ha dado una agravante. Un agravante. ¿Por qué? México antes era un país de paso de sustancias prohibidas, de sustancias ilícitas. Era un país de paso en el que muy pocas de esas sustancias prohibidas se quedaban en México para consumo local. Con el paso del tiempo ha crecido el consumo de esas sustancias. No ha llegado a los niveles casi de niveles críticos, niveles preocupantes, como lo ha llegado en otros países como es Estados Unidos, nuestro vecino y socio principal. En Estados Unidos el presidente López Obrador ha hablado que nada más por consumo de fentanilo al año en Estados Unidos mueren 100,000 o poco más de 100,000 personas por consumo de fentanilo, lo cual es gravísimo. Es gravísimo. Yo llegué a leer en periódicos norteamericanos. En periódicos norteamericanos yo llegué a leer que se estima que existe alrededor de unos entre 30 y 40 millones de personas que tienen consumo de este tipo de sustancias prohibidas. 30, 40 millones de personas consumen sustancias prohibidas, lo cual convierte al vecino del norte en el mercado más grande de consumo de sustancias prohibidas. Pero ¿por qué este comentario viene al caso siendo que estamos hablando de la situación del crimen organizado en México? Bueno, en México siempre ha habido crimen organizado. Siempre ha habido crimen organizado. Los años posteriores a la guerra hubo un periodo de cierta calma y con la llegada de los años 50, 60 comenzó el negocio de el traslado de estupefacientes, de sustancias prohibidas en México, y hasta los años 70, 80, 90 México se había convertido en el lugar de paso. Un lugar más de paso más importante para surtir al mercado grande que es los Estados Unidos. Pero hubo un detonante para el crecimiento del crimen organizado, porque en los últimos años ya no nada más el crimen organizado se dedicó a transportar sustancias ilícitas, sino que el crimen organizado ya se dio a la tarea de segmentar sus negocios, de diversificar sus negocios. Ya con la sustancia con el transporte de estas sustancias, pues vino el negocio del secuestro, vino el negocio de la extorsión, vino el negocio del secuestro express, vino el negocio de los levantones y se diversificó el negocio del crimen organizado. Bueno, hasta llegar al nivel de el huachicoleo, el asalto a autotransportes en las carreteras del país, el asalto a vehículos particulares en las autopistas y carreteras del país. Y muchos de esos actos no se atrapaba a nadie, no se castigaba a nadie. Y lejos de bajar, las incidencias delictivas subían. Y no veíamos a las bandas organizadas en la cárcel, no veíamos a grandes, los responsables en la cárcel. Y atrapaban a unos y de todos modos se incrementaba el crimen, atrapaban a otros y de todos modos se incrementaba el crimen, y así sucesivamente. Y parecía uno, no, pues ya agarraron a la banda fulana de tal, ya se va a calmar el asunto. No.
y supuestamente agarraban a otra banda y ya, podemos dormir tranquilos, ya se va a acabar el asunto. No, seguía y seguía, y fue creciendo y creciendo y creciendo. Lo cual yo llego a la conclusión, por los resultados que tuvimos, de que nada más eran puras farsas las que nos daban a conocer los gobiernos federales en ese momento. ¿Por qué? Porque, repito, este crimen organizado siempre ha existido, pero con los personajes que ustedes ven en pantalla, fue cuando más creció el crimen organizado y cuando más supuestamente atrapaban a malosos y los metían a la cárcel. ¿Cómo fue que supuestamente cuando más actividad tuvieron en contra del crimen organizado, más creció el crimen organizado? No hay lógica en lo que nos decían. Llegó Carlos Salinas de Gortari y fue creciendo el crimen organizado. Llegó Zedillo y sigue la tendencia al alza. Llegó Fox y sigue la tendencia al alza. Llegó Calderón y no se diga porque se disparó completamente el nivel de criminalidad, máxime con su estupidez de haber sacado al ejército a las calles. El número de muertos se elevó como nunca en México, en un momento de paz. Hubo muchos muertos en el pasado en México, en la Revolución, pero porque hubo un movimiento armado, una guerra civil armada. Y con Peña Nieto, pues siguió la tendencia. Entonces, yo creo que todo lo que nos decían era pura cortina de humo, cuando de verdad estos personajes que vemos en pantalla son los verdaderos líderes del crimen organizado. Así. ¿Por qué creció tanto? No, un delincuente común se anda cuidando de que no lo atrapen cuando comete un delito. Un traficante se anda cuidando de que no lo agarre la policía. Un secuestrador se anda cuidando de que no le echen el guante. Todos los delincuentes se andan cuidando de que no los agarren. Y resulta de que cuando supuestamente más agarraban, más crecía el crimen organizado. Y todos los delitos, Y todos los delitos. Recordemos que el huachicol, en el sexenio de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, fue cuando creció, pero una barbaridad el huachicol. El presidente habla de alrededor de 200 mil millones de pesos. Es un mundo de dinero. Un mundo de dinero lo que se robaban. Eso es el crimen organizado. ¿Y quién andaba detrás del crimen organizado? Yo no creo que haya sido el empleadillo de alguna empresa, no creo que es alguien que se le ocurrió de repente voy a romper el tubo para robarme la gasolina, alguien que pasaba y dijo, se me antojó y voy a romper un tubo, voy a perforar un tubo y robarme la gasolina. No, debió de haber sido todo un equipo que sabían que trabajaban en combinación con personas del gobierno. Y bueno, tan crimen organizado estuvo el asunto del huachicoleo que desde Vicente Fox, desde Vicente Fox, quizá desde Zedillo, ya se agregaba una partida en el presupuesto de egresos de la nación, se agregaba una partida como parte del gasto del gobierno que incluía huachicol. Es decir, ya sé que me van a robar y como me van a robar voy a poner una partida de 200 mil millones porque esa es la gasolina que me van a robar. Miren, qué cinismo. Dígame si eso no es ser crimen organizado. Bueno, con el presidente López Obrador se ha revertido la situación y el presidente sigue informando de que todavía un 4% aproximadamente se ha reducido a un 96% del total del huachicol que se robaban. Es decir, todavía hay un 4% que todavía algunos miembros del crimen organizado, seguramente coludidos con alguien adentro de algún ente gubernamental, siguen haciendo negocios. Pero voy a poner el ejemplo
del estado de Guanajuato. El estado de Guanajuato fue uno de los ejemplos que se utilizaron como moneda de cambio. El gobierno de Salinas de Gortari, como manera de pago por la sociedad que se inició en ese momento entre el PRI y el PAN, el PRIAN, como una manera de pagarle al PAN los favores concedidos por haber avalado el fraude electoral de 1988, Salinas de Gortari empezó a conceder gubernaturas de algunos estados de la República. Recordemos que hace años el PRI ganaba en todos lados. El estado de la República que ustedes quieran, ahí ganaba el PRI. Otro estado, digan el que quieran, ahí ganaba el PRI. El otro que ustedes gusten, ahí ganaba el PRI. Y esta alternancia, como la llamó Carlos Salinas de Gortari, se comenzó a dar como forma de pago por haber avalado el fraude electoral de 1988. Lo avaló el PAN, entonces en pago el PRI le comenzó a ceder gubernaturas. Comenzó con Baja California y siguió con otros estados, y Guanajuato es el ejemplo. Y desde entonces, desde 1991, desde que llegó Carlos Medina Plasencia encantado recibió la gubernatura del PAN. Y a partir de la llegada de Carlos Medina Plasencia, el PAN se dio a la tarea de hacer de Guanajuato su negocio, su minita, su centro de operaciones del crimen organizado, de los grupos delictivos. Al fin que yo, como gobernador, mando en Guanajuato, yo voy a ser el que va a castigar a los malosos, pues yo mismo sé cómo distribuyo los negocios dentro del estado de Guanajuato. Y como yo voy a ser el que va a castigar, pues yo me voy a hacer de la vista gorda para que los negocios sigan fluyendo. Después de Carlos Medina Plasencia, recordemos que llegó Vicente Fox. Vicente Fox era un malandrín que andaba desesperado por la gubernatura de Guanajuato. Bueno, pues Carlos Medina Plasencia le cedió la gubernatura a Vicente Fox. Vicente Fox ya nos dimos cuenta que resultó ser un verdadero granuja para el estado de Guanajuato y para el país. Después llegó Ramón Martín Huerta, Juan Carlos Romero Hicks, otro tipejo que anda todavía haciendo negocios ahí en el PAN. Juan Manuel Oliva Ramírez, Héctor López Santillana, Miguel Márquez Márquez y después el actual gobernador Diego Sinue Rodríguez. Pero aquí se dio un caso muy especial. Se fueron heredando el partido gobernadores panistas. ¿Para qué nos ha demostrado la historia en México? De que los gobernantes, sean federales o estatales, se heredan los estados o se heredan las presidencias para el que venga les proteja las espaldas de todas las tranzas que hicieron en su mandato. Entonces, un gobernador o un presidente se iba tranquilo, sabedor de que el nuevo gobernador no le iba a hacer nada, porque el nuevo gobernador iba a seguir siendo parte del negocio. Y eso fue lo que ocurrió en Guanajuato. Digo que con el gobernador Miguel Márquez Márquez se dio una situación especial porque Miguel Márquez Márquez heredó al fiscal Carlos Zamarripa, al actual gobernador del estado de Guanajuato, a Diego Sinue. ¿Con qué intención? Pues con la intención de que continúen los negocios. Bueno, eso ocurrió en el estado de Guanajuato. Bueno, pues es una copia de lo que ha pasado en otros estados. El estado de Jalisco, el estado de Zacatecas, el estado de Michoacán,
el estado de Veracruz, el estado de Tamaulipas, el estado de Chihuahua. Todos han seguido la misma trayectoria, la misma estrategia. El seguir, el heredarse las gubernaturas, el heredarse las fiscalías para que los nuevos gobernadores y los nuevos fiscales les cubran las espaldas a los gobernadores y fiscales salientes. Eso es lo que ha pasado en México y por eso es que el crimen organizado en México sigue teniendo impacto. Ahora bien, ¿por qué el presidente López Obrador no se decide al sacar al ejército y pum, 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 a acabar con todos? ¿Por qué no? ¿Por qué no se decide el presidente López Obrador? Si yo sé esta estrategia que están siguiendo, el presidente la sabe. Claro que el presidente la sabe. Quisiéramos que estos individuos que les presenté al principio, quisiéramos que estos individuos estuvieran tras las rejas. Pero no va a ocurrir eso. ¿Por qué? El presidente no se anima a atrapar a ninguno de estos individuos ni a sus más cercanos colaboradores porque el presidente es sabedor de que ellos son los que controlan el poder judicial. El presidente lo sabe, que ellos controlan el poder judicial, pero también el presidente sabe que si los atrapa, más tardan en pisar prisión que un juez en soltarlos. Así, es más, yo creo que muchos de ellos ni la prisión pisarían. ¿Por qué? Porque hay una red de complicidades entre estos individuos que ven en pantalla y el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia, los ministros, los magistrados y jueces de distrito, desde luego. Por eso es que el presidente no mete a nadie a la cárcel. Entonces el presidente, sabedor de esto, pues él no va a sacar al ejército a seguir masacrando mexicanos porque está entre dos paredes el presidente. Los mexicanos estamos entre dos paredes porque todavía hay un mercado de consumo que sigue abierto. Sigue abierto ese mercado. Ese mercado sigue consumiendo las sustancias prohibidas. Entonces, yo entiendo que la lógica que sigue el presidente es de que no vale la pena masacrar más gente, sacar el ejército o la marina para masacrar más gente si el mercado de consumo está dispuesto a seguir comprando sustancias prohibidas. ¿Qué es lo que está haciendo el presidente? Atacar la razón aquí en México para que los muchachos, los jóvenes que son vulnerables, no se enganchen con los grupos delictivos, que no sean objeto para que sean reclutados por los grupos delictivos. Entonces, quisiéramos nosotros que se acabara la violencia, quisiéramos que se acabaran las masacres, quisiéramos que se acabara todo este tipo de delitos que manchan y que lastiman a la sociedad mexicana, que lastiman a los mexicanos. Pero sabedor el presidente de cómo está la situación, trata de hacer cosas distintas, de manejar las cosas de distinta forma para encontrar la paz que necesita el país. Lo está logrando, pero fueron muchos años de deterioro gubernamental, muchos años de deterioro social, muchos años de negocios turbios. Nada más aquí, sumando los años que nos gobernaron estos individuos, fueron 30 años, más otros anteriores, 36 años en los cuales estos individuos, estoy casi seguro, que pactaron con los grupos delictivos, marcándoles su ruta para los negocios, pero llegó el momento
en que se convirtieron en parte del crimen organizado. El narcotráfico, el negocio de las sustancias prohibidas en el mundo deja muchísimo dinero. Yo recuerdo haber leído en años anteriores que el negocio de las sustancias prohibidas en el mundo es de alrededor de 300 mil millones de dólares. 300 mil millones de dólares en todo el mundo. No sé cuánto valga en América, en toda América, en todo el continente americano, pero si en el mundo, de acuerdo a la fuente que yo leí, tenía un valor de 300 mil millones de dólares, pues quiere decir que en el continente americano vale ¿cuántos? 200 mil millones. No lo sé, nada más es un número alegre, de acuerdo a la información que yo leí. ¿Queremos que acabe la violencia en México? Sí, sí queremos que acabe la violencia en México. Sí queremos. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. No está siendo fácil. Pero la estrategia que está siguiendo el presidente López Obrador de combatir las causas me parece que son las adecuadas. ¿Cuál es el siguiente paso que se debe de tomar a nivel mundial? Quizá la legalización, no lo sé. La prohibición ya nos dimos cuenta que no funciona, porque la prohibición lo único que ha traído es dolor, sufrimiento y muerte para muchísimos mexicanos. Y en otros países del mundo, pero estamos hablando de nuestro país. Probablemente la legalización, probablemente. Con la legalización se acabaría los grandes negocios, porque recordemos que lo que le da valor a las sustancias prohibidas es precisamente eso, la prohibición. El hecho de prohibirlo, de etiquetarlo con ese esquema de prohibición, pues hace que el precio se eleve en el mercado. Si ya hubiera legalización de las sustancias prohibidas, pues ¡pum!, el precio se bajaría, pero enormemente. ¿Quiénes serían los encargados de que no se legalizara las sustancias prohibidas? Pues los que se enriquecen con el negocio de las sustancias prohibidas. Ellos serían los opositores. A ellos no les gustaría que se legalizaran. ¿Por qué? Porque bajaría el precio. O sea, es un tema, es todo un tema. Yo sé que al presidente le exigimos que haya paz y tranquilidad en el país, pero estos individuos que vemos en pantalla metieron al país en esa vorágine, en ese torbellino, en esa red de complicidades de la que le está costando mucho trabajo al presidente López Obrador sacar al país de ese torbellino de violencia y de red de complicidades. ¿Va por buen camino? Sí, sí va por buen camino. Sí va por buen camino. Yo estoy seguro que es la estrategia, porque nadie ha atacado las causas. Nadie ha atacado el origen del problema. Él lo está haciendo. Que tome más tiempo, muy probablemente tomará más tiempo. Pero afortunadamente tenemos un gobierno que ya no hace negocios con los grupos delictivos. Gobierno federal, gobiernos estatales, tengo mis asegúnes. Tengo mis asegúnes porque la violencia se sigue dando. Y qué casualidad que hay violencia, y siempre que hay violencia le echan la culpa al presidente López Obrador. Y todos los medios inmediatamente sobre el presidente López Obrador. Pero yo confío en que vamos por buen camino. El presidente, la estrategia que está siguiendo el presidente López Obrador nos está sacando adelante. Nos está sacando adelante. ¿Qué podemos hacer nosotros como mexicanos? Cuidar a nuestros hijos, cuidar a nuestros nietos, cuidar a nuestros muchachos, que atiendan la escuela, que cumplan con sus tareas, que cumplan con sus compromisos escolares.
vigilar con quién se juntan, con quién se reúnen, supervisarlos y sobre todo, quererlos mucho, porque el querer a los niños, el querer a los nietos, el querer a los muchachos es el blindaje, el mejor blindaje que nosotros como padres, como abuelos, les podemos ofrecer ante la situación que vive la sociedad moderna. Hasta aquí mi reflexión, amigos. Les agradezco por haberla escuchado. Si les gustó mi reflexión, compártanla para que otras personas la escuchen. Y les deseo que hoy tengan la mejor de las noches. Muchas gracias.